domingo pasado estuvimos hablando sobre el avivamiento y las maneras de encender el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estuvimos hablando de que hay tres tipos de dones: dones espirituales, dones ministeriales y dones naturales. Estuvimos diciendo también que avivamiento implica una activación de los dones que no se han usado pero que habitan en nosotros, un despertar de los dones que fueron usados pero que enterramos o dormimos o se neutralizaron. También dijimos que avivamiento, aparte de activar y despertar, significaba restaurar, reparar o sanar. Hay dones, hay habilidades que nosotros estamos ejecutando, operando, usando, pero ya no están brillando como deberían serlo. Están atrofiadas, están enfermas. Y en cuarto lugar, dijimos que avivamiento tiene que ver con mejorar. Hay acciones que estamos haciendo, dones que estamos utilizando, espirituales, ministeriales y naturales, que no están mal, que están funcionando bien, pero en el avivamiento van a un nivel superior. Así que quiero que tengan en su corazón, en su mente, esta perspectiva de avivamiento: activación, despertar. Dije activar, despertar, reparar y mejorar. Algo en nuestra vida espiritual, emocional y física tiene que tener el impacto de ser activado o de ser despertado o de ser reparado o de ir a una mejora. Hoy el Señor nos quiere hablar de esta palabra titulada avivamiento de la restitución. Quiero que digan conmigo: restitución. Restitución significa pago, devolver o compensar. Vamos a entender entonces llaves para encender el fuego financiero o el fuego económico. La Biblia nos habla sobre las finanzas, sobre la mayordomía, sobre la economía. Entendemos que ese es un aspecto de nuestra vida donde el Evangelio, donde Jesús tiene algo que decirnos, donde el Espíritu Santo también impacta de alguna manera. El domingo pasado terminamos en Hechos capítulo número 2 y hoy quiero leerles del versículo 15 al 17. Es conocido como el día del Pentecostés. Es conocido como cuando aquellos 120 apóstoles y discípulos estaban en el aposento alto juntos, unidos, y vino el Espíritu Santo como llamas de fuegos o como lenguas de fuegos, se depositaron sobre su cabeza y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces la gente que no conocía el mover de Dios, que no estaban en el aposento alto precisamente orando, ayunando, y que no recibieron esto, comenzaron a juzgarlo, a criticar, diciendo que esa gente estaba bajo efectos etílicos, alcohólicos. Leo el versículo 15. Pablo responde, más bien Pedro responde a esta gente que está juzgando porque no entienden lo que está sucediendo. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En el derramamiento del Espíritu Santo, en el avivamiento, no solo hay una sección cronológica que es impactada. Nuestros hijos profetizarán, nuestros jóvenes tendrán visiones, nuestros ancianos tendrán sueños. Eso quiere decir que nos abarca a todos. Ahora, el apóstol Pedro se refiere al profeta Joel. ¿Qué está pasando en los tiempos de Joel para que Pedro tome la profecía dada siglos anteriores y la traiga a su tiempo? Entonces quiero que hagamos un viaje y que nos demos cuenta del contexto donde Joel profetizó que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne.
Así que quiero que vengan conmigo, quiero invitarlos a venir a Joel capítulo 1, versículos 3 y 4, porque Pedro nos invita a pensar lo que estaba sucediendo en los tiempos de Joel. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Joel: contadlo a vuestros hijos, y que vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Quiero que nos demos cuenta que el avivamiento tiene que ver con generaciones, que esto no solo impacta a una persona o a una edad particular, toca a los ancianos, porque los ancianos tendrán sueños, un movimiento del Espíritu Santo. Los adultos, por supuesto, estamos fluyendo, pero nuestros hijos profetizan, es decir, que nuestros jóvenes tienen visiones, todo el mundo. Y ahora Joel dice, esto se lo tienen que contar a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, todo esto que yo estoy por acontecer. Dice el versículo número 4. ¿Qué es lo que debemos contarle a nuestros hijos? Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Así que se habla de oruga, de langosta, de pulgón, de saltón. 4 pestes, 4 plagas, 4 animales que no vinieron al mismo tiempo, sino que lo que dejó uno se lo comió el otro, y lo que dejó el otro se lo comió un tercero, y lo que dejó el tercero se lo comió un cuarto. En buen chapín, en un modismo latinoamericano, nos llovió sobre mojado. Tras un tipo Job, tras una noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia y otra noticia. ¿Por qué debemos contarle esto a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos? Bueno, yo solo he leído 2 versículos, pero realmente hay que contarle todo el proceso de restauración, todo el proceso de avivamiento, todo el proceso de restitución. Digan conmigo restitución, digan conmigo avivamiento de restitución. Aquí vemos 4 plagas, pero antes la escritura dice siempre en Joel capítulo 1, envía mi ejército. Así que por lo menos vemos 5 amenazas contra el bienestar del pueblo de Dios, 4 o 5 amenazas contra nosotros que somos el pueblo de Dios. La miseria y la pobreza pueden y deben analizarse desde varios ángulos, desde la perspectiva social, política, económica, cultural, religiosa, pero también hay que analizar la miseria, la pobreza, lo que se come la oruga, la langosta, el saltón, el pulgón, lo que se comen nuestros enemigos. Debemos entender que puede haber una restitución, y te proclamo en el nombre de Jesús que lo que has perdido en las últimas semanas, lo que has perdido en los últimos meses, lo que perdiste en el 18, en el 17, en el 16, incluso lo que perdiste aún cuando eras niño, en el avivamiento hay restitución. Porque si uno va al análisis, a la comprensión de lo que significa avivamiento, es resurgir nuevamente, es reparar, es sanar. Y eso es la restitución, que devuelve, que paga, que compensa. La restitución no es una recompensa. La restitución es una compensa, es una compensación de algo que habíamos perdido. Ahora quiero compartir con ustedes que juntos aprendamos las llaves espirituales para prosperar y encender el fuego económico, la restitución. Todos en algún momento hemos perdido algo, tal vez salud. En las últimas semanas, en el último año, ¿qué perdiste? ¿Qué te robaron? ¿Qué extrajeron de tu vida? ¿Qué sucedió? Economía, negocio, auto, celular, moto, el fluir del Espíritu Santo.
¿Qué perdiste en los últimos meses, en los últimos años? La capacidad de hablar en lenguas, el fluir y profetizar, el tener un mensaje impactante. ¿Qué pasó con tu círculo familiar? ¿Qué plaga devastó? ¿Qué ha estado atacando nuestra iglesia, nuestro distrito, nuestro sector, nuestro subsector, nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra salud, nuestra economía? ¿Qué demonio vino a golpear nuestra vida? No importa que haya sido, en el avivamiento hay restitución, hay compensación, hay un devolver, hay una restitución acrecentada. Esta es la primera llave. Para que la restitución venga a nosotros, la primera llave es aprender a discernir y estar alerta a los adversarios que producen la pérdida, sea cual sea la pérdida. Como en el caso de Job, no solo fue una pérdida desde un ángulo, sino desde varios escenarios. Tenemos que aprender, como digo, a discernir y estar alerta. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los enemigos, nuestros adversarios? Porque la escritura, en el capítulo 1 de Joel, donde hemos leído, nos habla de 5 adversarios. Habla del ejército, se habla de la oruga, de la langosta, del saltón y del pulgón. Por lo menos aquí se habla, ellos detectan que hay 5 factores que devastaron a la nación, que robaron, que destruyeron, que se comieron. Ahora, leo una vez más el versículo 3 y el 4. Contadlo a vuestros hijos y contadlo a vuestras hijas y sus hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. 4 generaciones deben entender, a discernir, a detectar cuáles son nuestros adversarios, cuál es el ejército, la oruga, la langosta, el saltón, el pulgón. ¿Qué hay? Dice el versículo 4: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Le llovió sobre mojado. Puede ser que aquí hayan personas que les está lloviendo sobre mojado, que no solo en lo físico fueron impactados, no fueron en lo emocional, pérdida de gente que amaban, pérdida del negocio, deudas, las relaciones se perdieron, aquellas amistades se opacaron. Eso no suele suceder a todos los seres humanos, y no se sienta maldecido, porque en el avivamiento hay un resurgir, hay un regresar, hay un devolver, hay un compensar. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Cuando perdemos, miren, perdemos y empobrecemos al tener mala administración. Déjenme mostrarles, déjenme ponerles nombres a esas orugas, a esas langostas, a esos saltones y a esos pulgones. Déjenme ponerles nombres. A la luz de la Biblia, la Escritura nos enseña que perdemos y empobrecemos al tener mala administración. La mala administración habla de gastar más de lo que producimos, deudas innecesarias, comprometerse apresuradamente a ser fiador de otra persona. Así que no todo es el diablo. Nuestra mala administración puede ser un pulgón, un saltón, un revoltón, una langosta, una oruga, un ejército. En segundo lugar, pierdes al sufrir incidentes. Es otra causa, es otro factor por lo cual perdemos bienestar, perdemos gozo, alegría, salud, economía. El asalto, el robo, la extorsión, el secuestro. Pueden ser esos animales que llegan a raptar lo que no les pertenece y que Dios nos ha entregado. Un tercer factor, perdemos al sufrir accidentes. No solo incidentes, sino un accidente donde no fue la culpa de una persona que intencionalmente nos robó, nos ultrajó, nos quitó el celular, la moto, el auto, sino incidentes que no podemos inculpar a Dios, que nunca podemos inculpar a Dios. De paso lo digo, pero ni siquiera podemos culpar a Satanás. Son circunstancias que tienen que suceder. Un factor más es cuando perdemos por falta de conocimiento, por falta de educación. Perdemos al ser ignorantes, al desconocer, al no tener la información adecuada. La falta de educación empobrece.
el no ir a la escuela, al colegio, al instituto, a la universidad en edad que debemos estar, aunque siempre deberíamos estar educándonos, pero principalmente en esas edades de infancia, de adolescencia, de juventud, es un pecado. ¿Por qué digo es un pecado? Así hierve mi corazón, me duele mi alma, me duele en el corazón cuando nuestra juventud ha sido atrapada por una de estas plagas llamada la ignorancia, porque perdieron el entusiasmo de ir a estudiar, perdieron el entusiasmo de prepararse, de educarse. Pero también hay otro factor, hay otra peste que atenta contra nuestro bienestar, y es la negligencia. Pierdes al ser negligente. La falta de responsabilidad, puntualidad, excelencia y aprovechar la oportunidad es un animal que carcome nuestro bienestar. Por eso podríamos perder trabajo. ¿Cómo le llaman en España a este fenómeno de personas? Se les conoce como los nini. Ni trabajan ni estudian, los nini. Es una generación acomodada, que esa es una plaga, es una langosta, es una oruga, es un saltón, es un pulgón. Sean reprendidos en el nombre de Jesús. Pero también perdemos a causa de sufrir enfermedades. A veces la plata no alcanza porque todo el dinero se va en medicina. Yo bendigo la ciencia médica, bendigo a los médicos, a los doctores, a las enfermeras y a toda industria que está relacionada con esto, con la medicina. Sin embargo, así se puede ir el dinero. Hay un factor más que quisiera compartir con ustedes, porque la Biblia me da permiso a pensar que tenemos adversarios y que tenemos que discernir para alejarnos de ellos. El ejército, la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón. Y es la codicia y la avaricia. Perdemos al ser codiciosos y avaros. La falta de generosidad, la falta de caminar en los principios de ayudar al necesitado, al vulnerable, al pobre, la falta de comprensión de dar a Dios lo que es de Dios. Allí el enemigo nos roba porque no caminamos en esa mayordomía, en esa administración, en ese principio espiritual de darle a Dios lo que es de Dios. No sé cuál es tu saltón, no sé cuál es tu pulgón, tu revoltón o tu oruga o el ejército de esta lista que dimos. En Joel capítulo 1 y versículo 9, la Biblia dice: la ofrenda y la libación han desaparecido de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. O sea que la codicia y la avaricia por no darle a Dios lo que le pertenece, por no conectar los recursos de Dios con el más necesitado o con el proyecto del reino de Dios, también es un enemigo. Y finalmente, mostrando en este abanico de enemigos, de adversarios, de plagas que vienen a nuestra vida, perdemos al cometer pecados porque abren puertas de maldición, espiritismo y hechicería. O sea que el pecado, el desobedecer a Dios, el desconectarnos de Dios, querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios, es un riesgo muy alto. Es un riesgo muy alto porque abre la puerta para que Satanás ilegítimamente nos robe salud, nos robe esa riqueza emocional. Qué hermoso tener paz. Qué hermoso dormir con paz, con tranquilidad, armonía en el matrimonio, armonía con los hijos. O sea que la riqueza es mermada, es robada por la plaga, porque el pecado abre esas puertas. Tal vez lo ilustra el famoso muchacho llamado el hijo pródigo, porque aquí vemos en el hijo pródigo una mala administración, porque fue un hombre que derrochó, pero también un tipo que practicó pecado. En Lucas capítulo 15, versículo 13 y 30, leo estos versos. Dice la escritura: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, pidió su herencia, todo su dinero, partió a un país lejano. Y dice la Biblia que allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente.
malgastó, tomó su herencia, su padre le dio toda la riqueza, se fue de la cobertura de papá y comenzó a malgastar. Y la manera como lo malgastaba, según nos dice un versículo posterior, lo hizo por inmoralidad sexual. Allí en la prostitución, entre otras cosas que van rodeando a ese pecado, como la borrachera, se dan cuenta que a veces un pecado está ligado a otro pecado. Y a veces hay hasta 4 pecados porque uno jala al otro. Dice el versículo 14: cuando lo había gastado todo, vino una, sigue diciendo, verso 30, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras. Así que el cuadro del hijo pródigo nos muestra cómo uno puede abrir puertas al desobedecer a Dios. Pero nos estamos levantando en el nombre de Jesús en esta época de avivamiento, porque el avivamiento provoca restitución acrecentada. ¿Qué provoca el avivamiento? Muchas gracias. ¿Qué provoca el avivamiento, hombres? ¿Qué provoca el avivamiento? A ver, damas, ¿qué provoca el avivamiento? Muy bien, yo solo oigo a los de adelante, pero me imagino que los de atrás también lo están diciendo, pero no logro escuchar sus voces. ¿Se animan a decirlo conmigo? El avivamiento produce restitución acrecentada. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una sociedad, en una iglesia, en una comunidad, aquello que el enemigo nos robó, aquello que nosotros le entregamos al enemigo, no importa qué plaga, no importa qué animal, no importa qué insecto, si es la oruga, si es la langosta, el pulgón, el revoltón o el ejército, Dios restituye lo que hemos perdido. Pero tenemos que aprender a discernir, a alertarnos y a evitar estas plagas. Yo quiero mostrarle la segunda llave que produce una restitución, un avivamiento en la restitución, y es la oración. A ver, anímese, diga conmigo: oración. La oración y el arrepentimiento provocan el avivamiento de la restitución. Así que quiero inspirarte, animarte a que ores y que te arrepientes, porque provocarás un avivamiento en la restitución. ¿Cómo el pueblo de Israel pudo salir de esa catástrofe, de esa miseria, de ese golpe, de ese caos? En Joel capítulo 1 versículo 19 vemos que el pueblo comienza a levantar sus ojos al cielo, y bendito, siempre los ojos de Dios están sobre nosotros. Dice el versículo 19: a ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto. Caray, resulta otra plaga más. Se había hablado del ejército, de estos 4 animales que les hablaban 5, y ahora dice que también el fuego, la aridez, consumió los pastos verdes de Israel, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. O sea, ¿se dan cuenta que están en miseria, que están en dificultad? Y este verso comienza evocando a Dios. A ti clamo, oh Señor. Hemos venido este día, o el día que estés escuchando y viendo esta prédica, a levantar nuestros ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Aunque estas plagas, aunque estas malas decisiones, el fuego del Espíritu trae restitución, pero debemos orar. Por eso ahora en el capítulo número 2, estoy siempre en Joel, porque Pedro nos invitó a pensar en Joel, y esto es lo profetizado por Joel. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Joel? Miseria, pobreza, por este tipo de factores que trajeron mucho dolor. Dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, volver ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Esa es nuestra paz. A veces lo negativo de nuestra vida ha sido circunstancial.
No lo podemos inculpar a nadie de lo que ha sucedido, menos a Dios. Él es el último, a Él no podemos inculpar de nada. Pero a veces es el enemigo, el diablo, que toma mentes y corazones para romper una sociedad y dañar nuestro corazón. A veces nuestro vecino, a veces nuestro socio, a veces el novio, la novia, o el esposo, la esposa, o el ser que más debió habernos amado y cuidado, como nuestro padre o nuestra madre o nuestro tutor. Y algo se robaron de nuestro corazón. A veces también son nuestras malas decisiones al no administrar como Dios quiere que administremos la plata. Sin embargo, no importa cuál sea la causa por la cual hay aridez, por la cual hay improductividad y esterilidad, a ti clamamos, oh Dios, lento para la ira y grande en misericordia, compasivo, amoroso y clemente. A ti, Señor, nos acercamos y por eso creemos en la restitución. Déjeme decirle dos pensamientos bíblicos sobre el orar y arrepentirnos para activar la restitución. El primer pensamiento: tu arrepentimiento genuino de corazón y no un remordimiento externo es lo que produce la restitución. Estuvimos leyendo ayer y hoy los últimos días de Jesús cuando fue crucificado. Si usted está en la lectura diaria de Mateo, hoy toca Mateo 27, mañana terminamos Mateo 28 y ya el martes comenzamos con Marcos capítulo número 1, todos en el diario devocional. Ayer nos reunimos con el área 3, que es el área que yo estoy pastoreando, y hicimos esta dinámica, este ejercicio espiritual de leer Mateo 26 y nos adelantamos al día de hoy. Y entre las cosas que vimos fue a Judas y a Pedro, los dos pecaron. Solo que Judas tuvo lágrimas de remordimiento. Es cierto, devolvió la plata, pero no confió en un arrepentimiento, en una gracia, en un perdón de Dios. Dijo perdónenme, pero no creyó que Dios lo podía perdonar. ¿Por qué? Porque fue y se ahorcó. Pedro también lloró, porque lo de Pedro también fue una canallada. Todos cometemos pecados, no solo Judas, también los otros abandonaron a Jesús. Y delante de la gente 3 veces Pedro negó a Jesús. Digo, delante de la gente, ante la vista de Jesús, Pedro lo negó. Y Jesús había dicho: porque todo aquel que me negare ante los hombres, mi Padre lo negará. Era pecadazo el que había hecho Pedro. Sin embargo, las lágrimas de Pedro fueron de arrepentimiento, porque él regresó a su ministerio y fue el gran apóstol Pedro. El punto está, cuando hacemos algo malo, entonces viene un sentimiento de arrepentimiento o remordimiento, de acusación de Satanás o de redargüimiento del Espíritu Santo. Y cuando no solo rasgamos lo de afuera, la vestidura, sino rasgamos el corazón y nos arrepentimos, entonces la restitución viene a nuestra vida. Yo proclamo sobre ti que se te devolverá lo que has perdido. El gozo de la salvación viene otra vez a ti. El ministerio de ser líder, de ser supervisor, de ser un hombre de oración, de ser un hombre profeta o mujer que tiene una boca de profeta, yo la regreso en el nombre de Jesús a ti. Se te devuelve el carro, se te devuelve la moto, se te devuelve el celular. Yo proclamo en el nombre de Jesús que los huesos regresan a su lugar, que la salud que se te fue robada puede ser devuelta, esa amistad que habías perdido. Hablo restitución acrecentada sobre ti. Pero amado hermano, debemos arrepentirnos de corazón. Y el segundo pensamiento es que tu arrepentimiento está inspirado en la gracia, amor y misericordia de Dios. El arrepentimiento no está basado en nuestra justicia. Proclamo vida, has creído, estás pactando la palabra, estás sellando la palabra, que así te sea hecho. Pero quiero hablarle a todos ustedes, quiero decirles que este arrepentimiento, que a simple vista en la Reina Valera 1960, cuando uno la lee, de hecho dice: y Judas se arrepintió. No se arrepintió. En el original bíblico, el vocablo que se utiliza no es arrepentimiento. Hay versiones que dicen: y tuvo un gran pesar. Porque el remordimiento también nos hace llorar y decir: qué malo hice, ¿por qué le hice esto a mi padre, a mi madre? ¿Por qué le hice esta jugada a mi esposa? ¿O por qué abandoné a mis hijos? ¿Por qué me robé ese dinero? En fin, tantos pecados. ¿Por qué fui con el brujo, con la hechicera? ¿Por qué me vengué? Entonces nos sentimos mal. Pero cuando
creemos en la misericordia, en el perdón y la gracia de Dios, ese arrepentimiento viene a nuestra vida. No es en nuestra justicia. Porque Judas devolvió la plata y dijo: ya, todo está tranquilo. Su paz nunca vino al alma y se quitó la vida. Pero Pedro creyó en Jesús otra vez. Pedro, me amas, sí Señor, yo te quiero. Yo sé que solo tú me puedes amar, me puedes perdonar. Y efectivamente Jesús le dijo: regresa al ministerio, apacienta mis ovejas. Así te dice el Señor, líder, que dejaste tu círculo familiar. ¿Me quieres? Regresa y lidera. ¿Me amas, diácono? Sí, regresa y sirve. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra, porque Dios te dio dones y talentos, y en la restitución vas a regresar a servir, a amar, a poner tu talento otra vez a las manos del Señor. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? La última vez que vimos al hijo pródigo estaba en miseria. Se había gastado toda la plata, se acostaba cada noche con una mujer diferente, añoró comer la comida de los cerdos. Así dejamos al hijo pródigo. Todas las plagas habían pasado con él, pero se arrepintió y la restitución vino a su vida. Dice el versículo 17 de Lucas 15: entonces volviendo en sí. A ver, me gusta esta expresión. Diga conmigo: volviendo en sí. Como despertando en la vida. Como decir: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿A qué horas quité mis ojos de mi esposa? ¿Qué me pasó? ¿A qué hora dejé de amar y salir y disfrutar con mis hijos? ¿Qué me sucedió? ¿En qué momento dejé de orar y tirarme de la cama y decir: oh Padre misericordioso, ¿qué me pasó? Yo proclamo y profetizo sobre tu vida que volviendo en sí llega a ti la capacidad de reaccionar, la capacidad de despertar. El avivamiento hace que volvamos en sí, que estemos conscientes que el pulgón, el revoltón, el saltón, la oruga, el ejército y el fuego consumieron nuestra vida. Pero también volviendo en sí significa que podemos ver hacia el cielo y recordar que tenemos un Padre amable, amoroso, misericordioso, lento para la ira. Y grítelo: grande en misericordia. Así viene la restitución. Es por su gracia, es por su gracia. A ver, porque uno no puede leer esa historia así que lágrimas roden en su mejilla. Porque dígame, ¿quién está limpio que tire la primera piedra? Nadie. Todos decimos: caray, si en algún momento me desconecté de la voluntad de Dios y quise caminar en mi propia voluntad, por eso no tengo el derecho de tomar la piedra y arrojarla contra esta inmunda mujer de mala sociedad. Pero sí tenemos el derecho de llegar a papá y ver como el hijo pródigo vio. Yo lo profetizo sobre tu espíritu. Regresa a casa, regresa a los brazos de papá. Has descuidado esa intimidad, el lugar secreto. Sigues viniendo a la iglesia, sigues oyendo prédicas, pero Dios te está diciendo algo más hermoso, algo más profundo. Al hablar lenguas y que tu vida se reavive, se reenergice. Dice este texto en el verso 17: entonces volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, eso es el arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, ese padre amoroso, lento para la ira y grande en misericordia, lo vio y sintió compasión por él y corrió. No el hijo, el padre. Se echó sobre su cuello y lo besó. Merecía el infierno, porque se gastó toda la plata que el padre había acumulado. Y no solo se la gastó en casa, en cosas buenas. Hundió su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, uniéndolo a espíritus inmundos en la prostitución.
Pero como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, bondadoso, aunque la oruga, la langosta, el saltón, el pulgón, el fuego y los ejércitos hayan tocado nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestra vida, nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y venimos a los brazos del Padre, porque eso es el avivamiento. Dice la Biblia, su padre lo vio y corrió y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Digan conmigo arrepentimiento. Digan conmigo la oración. Y el arrepentimiento es la llave para el fuego de la restitución. Dígale que está a su lado: viene la restitución sobre ti. Lo que has perdido, lo que te han robado en el avivamiento, si tú te acoges a Dios, si tú dejas que los brazos de Dios te abracen, viene el avivamiento. Si están todavía conmigo, quiero que escriban la tercera clave. Y aquí dígale que está a su lado, aquí se comienza a poner bueno todo. El otro domingo nosotros tendremos la oportunidad de dar una primera ofrenda. Una ofrenda para que el reino de los cielos se extienda. Una ofrenda para que las personas conozcan a Jesús. Y una ofrenda para que el liderazgo sea equipado en Cumbre Deep. Le llamamos ofrenda Abre tus ojos. Porque cuando viene el avivamiento también viene una generosidad voluntaria. Las iglesias más generosas, las personas más generosas, los empresarios más generosos, los obreros más generosos, los pastores más generosos, son los hombres y las mujeres que son llenas del Espíritu Santo y andan en una comunión con el Espíritu de Dios. Esos son los más generosos. Pero esto va a bendecir nuestra vida. Anótalo. La tercer llave para producir la restitución: cree y recibe la promesa de restitución acrecentada e integralmente en el avivamiento. Necesitamos creer y recibir. Ese es un principio bíblico. No solo se trata de un buen corazón de un pastor que quiere darle esperanza a la gente. Eso está bien, aplaudimos los buenos corazones. Pero esto está por encima del cariño de un líder sobre su congregación. Se trata de la palabra de Dios. Se trata no del corazón de nuestros pastores de la iglesia o de nuestros líderes deseándolo para los que van a los círculos familiares, o del predicador para la gente que lo escucha el domingo. Esto es superior, esto es más arriba. Se trata de Dios y no de nosotros. Se trata del corazón del Padre. Se trata de los brazos del Padre. Se trata de los pies corriendo del Padre hacia ese hijo que ha perdido, algo ha perdido, lo que la peste se lo robó. Se trata del corazón de Dios. Se trata de los principios de Dios, de la Biblia. ¿Sabe usted que en la Biblia habían leyes de la restitución? Pero venga conmigo a Joel. Estamos refiriéndose a lo que Pedro usó de la profecía de Joel. Estoy en Joel capítulo 2 versículos 25 y 27. Dice la Biblia: entonces, diga conmigo, entonces, como consecuencia de, a causa de, entonces os restituiré. Es una profecía que los padres se lo cuenten a los hijos, que los hijos a sus hijos, y que estos a sus hijos. Esto es lo que debemos contarle: que no importa cuán fondo hemos llegado, que no importa cuánto pecado hemos cometido, se sufre, hay consecuencias, eso es inevitable. Pero también nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos debemos contarles que existe la restitución, que Dios es el Dios de la restitución, que cuando el avivamiento comienza a soplar y nosotros cuidamos su presencia, entonces Dios comienza a restituir lo que nos pertenece, lo que el diablo nos robó, lo que nuestras malas decisiones hicieron. Dice el versículo 25: entonces os restituiré. Significa compensaré, no es una recompensa, porque trata de su gracia
y de ese Dios misericordioso y amoroso. Por eso no es una recompensa, es una compensación por los años, no solo por los días, por las semanas. Aquí hay gente que de años ya perdió cosas, así dice el Señor. Por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado. Aunque no puedas ver, Él está obrando. Que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás serás avergonzado. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Verso 27. Yo profetizo esta palabra. ¿Por qué? Porque no es mi palabra. Y cuando uno profetiza la palabra de Dios, se cumple. Porque si tú oras y te arrepientes, y no solo vienes a la iglesia por costumbre, sino hoy toma la decisión de decir: Señor, dejaré mi vida de tibieza, dejaré esto que me ha alejado de ti. Aquí está mi corazón y me arrepiento. Entonces, empresario, te profetizo que la restitución viene sobre ti. Entonces te profetizo, negociante, cuando comienzas a hacer las cosas en orden y no defraudas a nadie, ni al gobierno, ni a tus clientes, te profetizo que Dios te dará más de lo que has perdido. Profetizo al padre de familia, profetizo a la madre, que Dios restituirá la alegría que se perdió porque el hijo está haciendo las cosas de una manera equivocada. Sigo leyendo, sigo profetizando. Y sabréis que en medio de lluvias de gracia estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzada la mujer. Nunca jamás será avergonzado el padre por sus hijos. Nunca más serán avergonzados los hijos por sus padres. Nunca más seremos avergonzados por ladrones. Nunca más seremos avergonzados, dice la profecía de Dios. ¿Saben qué significa restitución? ¿Saben qué significa? Devolución de un objeto al que lo tenía antes. Recuperación de un estado físico, emocional o espiritual. Restitución en hebreo es shalom. Parece shalom, que es paz, pero esto es shalom. Y shalom significa compensación. Dios te compensará por su gracia. Shalom significa devolver. Se te devolverá lo que has perdido. Shalom significa pagar. Dios se compromete a pagarte. No merecemos, porque agarramos nuestro don, nuestro talento de predicar, de profetizar, de evangelizar, de enseñar, de amar la Biblia, de leer, de orar, y enterramos el talento, lo despilfarramos. Éramos templo del Espíritu Santo, predicábamos, veníamos a la iglesia, pasábamos al altar, respetábamos a nuestra esposa. Y ahora nuestro templo del Espíritu Santo se deja ingresar alcohol, cocaína, y ese cuerpo que era santo y esos ojos que eran santos han sido dados a la pornografía, han sido dados a la prostitución, a la infidelidad. Así dice el Señor: vuelve en sí y yo restituiré todo lo que has perdido y lo que el diablo y el pecado te ha quitado. Este es el día que tienes que volver en sí. Este es el día que tienes que hacer una transición en venir por costumbre a la iglesia o escuchar una prédica, porque le hablo también, le profetizo a los que me están viendo, los que están en su casa, les hablo restitución acrecentada, porque tenemos un Dios misericordioso. Aleluya. 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 Aleluya.
Alabado sea Dios. Sea exaltado el nombre de nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. El Padre que tiene los brazos abiertos, pero tú tienes que acercarte para que Él corra. ¿Saben? Cuando entendemos la restitución de esta manera, la Biblia establece las leyes de la restitución. Son leyes, son códigos de la Biblia. En algunos casos era del 5 por 1. O sea que esto significa pagar, devolver, compensar. Perdiste uno, te devolvían uno. Perdías dos, te devolvían dos. Pero en las leyes de Dios es la ley de la restitución. Éxodo capítulo 22. En algunos casos la ley decía: te quitaron uno, que le devuelvan uno. Pero en otros casos le decían al 5 por 1. Dice el versículo 1 al 4 de Éxodo 22. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey, al 5 por 1. Lo que el ladrón de nuestras almas vino a robarse. Porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Todo lo que se ha robado, todo lo que ha matado y todo lo que ha destruido, profetizo que se nos es devuelto, como dice la Biblia, al 5 por 1, por el poder de la palabra escrita. Como escrito está: pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Así que la ley hablaba de 5 veces, 4 veces, 2 veces o una vez. En este mover de Dios, levanta tus manos. Por favor, levanten sus manos. En este mover de Dios, oro y declaro que se activará, despertará, reparará y mejorará tu economía hasta 5 veces más de lo que perdiste o robó el enemigo. Lo sello, lo proclamo, lo activo, lo avivo en ti. Así sea. Regresa una generosidad a tu vida. El avivamiento, escríbalo, póngalo en las redes sociales, compártalo, póngalo en Facebook, y que no le dé pena, y etiquéteme para creer que usted reaccionó y sea la palabra. El avivamiento trae una restitución acelerada y acrecentada. Proclamo que se te restituye la salud. Proclamo que se restituye la finanza acrecentada. Pero el Padre dijo a sus siervos: pronto, 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 acelerado, pronto, pronto, acelerado, pronto. Traed la mejor ropa y vestido. Lo bendigo, Pastor Edgar. Se abren los cielos sobre lo que usted está creyendo, sobre lo que usted está reaccionando. Pronto, traed la mejor ropa y vestido para aquel pordiosero que anhelaba comer, porque así nos deja Satanás, como pordioseros. Traed la mejor ropa y vestido. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y comenzaron a regocijarse. La restitución habla hasta de ropa. Perdóneme, estoy leyendo la Biblia. Que venga ropa espléndida a tu vida. Que venga comida en abundancia a tu casa. Que la refrigeradora no esté vacía. Caray, me dice el Espíritu que en la refrigeradora tienes. Dios, abre los cielos, mueve los corazones que tienes que mover. Pero hablo una refrigeradora para la casa donde ni siquiera hay refrigeradora. Hablo carne, hablo pollo. Perdóneme, yo estoy leyendo Joel 1 y 2 y eso es lo que entiendo, eso es lo que profetizo, lo que creo, lo que hablo. Lo dice Joel 2 y lo dice Lucas. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. En el avivamiento hay una alegría inexplicable, hay un gozo incomparable. No importa cuál sea tu circunstancia, hay un poder cuando estás lleno del Espíritu Santo y comienzas a hablar en otras lenguas. Perdóname si es la primera vez que vienes.
Es algo del Espíritu Santo que sopla. Y eso pasó en el día del Pentecostés. La gente comenzó a hablar en otras lenguas. La gente se asustó y dijo: está borracho. Es probable, si tú has venido por primera vez, a esta altura estás un poquito asustado. Créeme que no estoy loco. Hay algo dentro de mí que se llama Espíritu Santo, y que de pronto comienza a fluir. Y fluirá en ti también. No viniste por casualidad. El avivamiento te alcanza porque te restituye lo que has perdido en los años de tu vida que has estado lejos de Dios. Y comenzaron a regocijarse. El Hijo fue restituido, dice mi palabra, dice la Biblia en el verso 24, a su estado de bendición. En el nombre de Jesús serás restablecido a tu estado de alegría, bendición, comunión y prosperidad. Debo terminar. Dios me habló acerca de Job. Dice la Escritura, todos conocen la historia, en el capítulo 1, igual, las plagas azotaron su vida. Los ladrones, el fuego, un viento huracanado golpeó la casa, murieron sus 10 hijos. Perdió camellos, perdió ovejas, perdió la cosecha. Vino una enfermedad como lepra, como sarna a su cuerpo. La mujer también se hizo a un lado. Quedó como Joel capítulo 1. Quedó como el hijo pródigo en los primeros versículos de Lucas 15. Pero al final, en el avivamiento, esto sucede: una restitución acrecentada. A ver, diga conmigo: restitución acrecentada. No los escuché. A ver, ayúdeme por favor. Restitución acrecentada. Dígale a su amigo, su hermano, su compañero, dígale: restitución acrecentada. Dígale: yo creo para mí la restitución acrecentada. Esta no es una palabra solo para el pastor, esta es una palabra para mí. Diga: yo arrebato esa palabra, la Biblia es mía. Una restitución acrecentada, porque mi corazón está arrepentido y humillado delante del Señor. Dice así, versículo 10: y el Señor restauró. Bien, avivamiento significa restaurar, recuerde. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró. Diga conmigo: la oración trae avivamiento. Y la oración de arrepentimiento trae avivamiento y trae restitución. Te bendigo, hermano Edwin. Abro la ventana de los cielos sobre tu vida. Ale, te bendigo en el nombre de Jesús. Y a todos ustedes los bendigo. Gente que ha diezmado, gente que ha orado, gente que le ha creído a Dios. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó ¿al cuánto? Grite: ¿al cuánto? O sea, al 100 por 1. Restitución. Cuando Dios comienza a moverse, nunca te regresa al mismo lugar, te regresa mejorado. Tu negocio regresa mejorado, tu economía regresa mejorada, tu salud regresa mejorada, la relación con tu esposa regresa mejorada. Aleluya. La amistad con nuestros hijos regresa mejorada, nuestra salud regresa mejorada. Aleluya. Nuestra capacidad de ser generosos, de tener nuestro corazón abierto, regresa los días cuando orabas, regresa los días cuando ayunabas, regresa sobre ti con una mejor fuerza. ¿Quieren ponerse de pie conmigo? Hoy vinieron algo impactante, amados. Yo oré esta mañana y dije: Dios, que sea el mensaje más poderoso que me has dado. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había perdido o poseído. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Yo atrapo esa palabra para mí. Aleluya. Yo atrapo esa palabra para mí. Yo lo agarro para mi espíritu, para mi esposa, para mis hijos, para mi nieta, para la iglesia. Yo lo agarro en mi espíritu, yo lo tomo.
y el postrer estado será mejor que el primero. Esto se profetiza así: cuando estamos en avivamiento, lo mejor está por venir, porque en el avivamiento el día de mañana es mejor que el día de ayer. Lo que teníamos, lo que perdimos, lo que se destruyó, el día de mañana lo tendremos. Lo hablo sobre ti. Año 2019, año de restitución, año de provisión, año donde Dios toca nuestros corazones.